Muy buenas a toda la comunidad de Bethesda Misión Internacional, a los amigos de las redes y a la comunidad de Hermandad Israelita. Su hermano y amigo Felipe Batista le desea shalom a todos, a todas que están en comunión y en contacto con nosotros a través de este medio, por medio de la red y también por medio de llamada. Nos gozamos en el amor de Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, de que nos tengan de amigo, de que estemos en contacto constantemente por este medio. Así que su hermano y amigo Felipe Batista, desde Lawrenceville, Atlanta, Georgia, desea para todo paz y el amor del Señor Jesucristo en todas sus vidas. El poder del Señor Jesucristo, que es el único que puede sujetar la violencia que hoy se desatan sobre las naciones, sobre las personas. Hay conmoción, hay violencia, hay guerra. Se habla de las guerras, pero la violencia dentro de una misma nación están haciendo mayor estrago hoy que la misma guerra. Así que pedimos por el amor y la paz del Señor Jesucristo para tu vida y que te guarde y te proteja, porque son principados y potestades de maldad que persiguen niños, jóvenes, familia y personas para hacerle mal, para hacerle daño con la violencia, con lo hurto, con la truhanería y la maldad que está profetizada, pero que aquellos que nos guardamos en la palabra de Dios tenemos más seguridad y paz en el Señor Jesucristo, cualquiera que sea la situación que se nos presente, y vida eterna en Él. Pues deseamos invitarle, si son tan amables, a que en esta ocasión nos permita compartir con ustedes el tema la vergüenza. ¿Qué causa la vergüenza en la persona? ¿Y por qué motivo, por qué razón llegan al alma, al corazón del ser humano? Así es que si son tan amables, tome nota allí las citas bíblicas para que, como somos un ministerio basado en la Biblia y conforme a la palabra de Dios, tenga edificación y mayor luz en su corazón para que conozca el propósito de Dios con su vida y con la humanidad. Tu hermano Felipe, pues, te solidariza cualquiera sea tu situación que esté pasando ahora y escríbenos a bethesdami12@gmail.com. Cuéntanos, dinos cuál sea tu petición de oración. Estaremos orando contigo o cuáles sean tus preguntas e inquietud con respecto a este tema y otro más que tenemos en el medio de la red, en YouTube, Bethesda Misión Internacional, Juan 5:6. Allí nos puede buscar constantemente y escribirnos, contarnos tus inquietudes. Y yéndonos a la palabra de Dios, que es la que revela la luz y la libertad del ser humano y abre los ojos del corazón, en Génesis capítulo 4, de los versos 12, 13 y 14, relata que Caín mató a su hermano. Y esto trajo como consecuencia en él una condición de vergüenza, de opresión, de culpa ante Dios, primeramente. Y entiéndase que en todo lo que estaba a su alrededor, sus padres, sus demás hermanos y familiares. Y comentó él en el verso 13 que era dura su situación para sobrevivir, que era duro el castigo para soportar, pero no era en sí el castigo que pudiera ocasionarle lo demás, sino lo que vivía en sí mismo, la vergüenza, la culpa. Dice, era duro soportar eso y estar fuera de la presencia de Dios, porque eso ocurre cuando fallamos a los demás, sea a nuestro prójimo, cuando fallamos a Dios, cuando fallamos a los mandamientos de Dios.
viene la vergüenza a nuestra vida. Aunque lo conozca o no, pero hay una conciencia en el ser humano, hay una conciencia en el alma que nos dicta las cosas que están mal. Y cuando no la entendemos o la sabemos, buscamos, procuramos de alguna manera de entender qué nos está pasando por causa de la vergüenza. Pero hay otros seres humanos que por orgullo no se inclinan delante de Dios o buscan ayuda ante la vergüenza o culpa o lo que tienen que soportar por la situación en que están pasando. Por el caso de Caín, que mató a su hermano, hay otras situaciones de la persona que cometen fallos y errores y pecados, y estas son las cosas que causan vergüenza en el alma y se vuelve un círculo vicioso. La persona peca, pero instintivamente y sin reflexionar se vuelve una cadena de pecado después de su vida y de errores. Que solo en la palabra de Dios, solo en la revelación de Dios, solo por medio del Espíritu Santo, podemos reflexionar en nuestra vida. ¿Por qué nos sentimos culpables? ¿Por qué nos sentimos en vergüenza? Y las consecuencias de la vergüenza y la culpa son conocidas dentro de diferentes ciencias, en la ciencia bíblica, como es la que estamos compartiendo contigo, o la ciencia psicológica o de la psiquiatría, que son vicios en la persona cuando tiene culpa o vergüenza. La cadena de pecado, o el suicidio, la muerte, la autodestrucción. Son las consecuencias de la culpa y de la vergüenza que son causadas por la subsecuencia de errores, de falta, de pecado. Por eso debemos andar a la luz de la palabra del Señor, de la Biblia, de los mandamientos del Señor, que son los que nos dicen cuando estamos fallando y cometiendo errores y nos apartamos de ellos. Y entonces, así de esa forma que nos apartamos, recibimos los consejos por la enseñanza y sabiduría bíblica. Y el limpiamiento de esas fallas y esas vergüenzas por medio de la salvación de Jesucristo. Puede escribirnos, sea por lo que esté pasando o conoce a alguien. Y en la Biblia hay enseñanza y promesa de nuestro buen Padre Celestial de cómo librarnos de la vergüenza, de cómo librarnos de la culpa, que causa estrago, autodestrucción y una cadena de pecado y de esclavitud en el alma. Es nuestro propósito, con amor, hablarte de este tema, porque una de las causas de mayor violencia hoy en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, es la vergüenza, es la culpa, se vuelve una cadena en los jóvenes, en las personas, en los seres humanos. Pero hay alguien que detiene esa condena, esa maldición. Es Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios con su sacrificio. Y vamos a compartirte otros textos bíblicos, otras citas de personas que por su actuar en la vida lo llevaron a vergüenza, que causaron en su vida autodestrucción. Samuel, que fue rey en Israel, en 1 Samuel, lo encontramos en el capítulo 31, específicamente verso 5, donde Saúl, después de una cadena de acciones que tuvo en su vida como gobernante en Israel, de errores, de fallas, le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a los mandamientos de Dios, hizo injusticia. Se vio acorralado en un momento por sus adversarios, sus enemigos, sin el poder. Y eso lo llevó a una vergüenza tan grande que prefirió quitarse la vida. A causa de la vergüenza, dice, antes que me escarnien, antes que me avergüencen, le pidió a uno de sus ayudantes, de sus generales, de sus guerreros, que le quitara la vida. Y él dijo, no. Y entonces lo hizo él mismo, se lanzó sobre la espada. Por la vergüenza, por no sufrir el escarnio de sus adversarios. Y así se vuelve
la vergüenza una cadena de errores. Quizás tú no te lances sobre la espada o te autodestruya con un suicidio o un malestar destructivo, pero sí se vuelve una cadena de pecado en tu vida que continúa con error, porque se vuelve un orgullo el pecado que hace cada vez. Cuando no es de vicio, es de inmoralidad sexual o de engaños y de mentiras. Entonces se vuelve esa cadena y el orgullo te mantiene en ello, que lo que hace no necesita una revisión o una liberación de esas actitudes negativas y comportamientos que hay. Escríbenos, hay más detalles respecto a la vergüenza y a cómo la Biblia lo enfoca y nos ofrece nuestro buen Padre Celestial la libertad de ello. Porque Satanás ha creado una telaraña para que después que tú entras en la telaraña del pecado, de la culpa, entonces te avergüenza y no quiere dejarte salir de allí. Solo hay uno que nos rescata, que rescata al ser humano de allí. Fue Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, en la cruz, en el madero. Es la única manera de salir de la vergüenza, de la culpa, de esa subsecuencia de errores y pecados y de falta. La palabra de Dios nos enseña y entonces vamos al buen Hijo de Dios para librarnos y limpiarnos y rescatarnos de ese hoyo infernal, de esas culpas, de esos señalamientos. Pero hay una manera de superar eso. Hay una manera que es con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos otro caso similar en la Biblia. Judas traicionó a su maestro. Y he conocido cómo terminó su vida por la vergüenza, por la culpa. No la resistió como Caín, como Saúl, y así en una cantidad de personajes bíblicos y en la historia, que después de tantos errores, de tantas faltas, terminaron autodestruyéndose, suicidándose, por no doblar sus rodillas delante de Dios, por no humillarse. Podemos ver ejemplos en la Biblia de hombres, de mujeres que conocían de la misericordia de Dios, no tenían orgullo y cuando fallaron por multitud de veces, fueron a su Padre Celestial, a su Creador, a pedirle perdón, a pedir misericordia. Tenemos el caso de David. Todos conocemos la historia de David, de errores y de falta que estuvo, pero dice la Biblia que tenía corazón conforme a Dios. Y eso es lo que Dios desea ver de nosotros, porque Él mismo enseña en los salmos, David, recitando cuando tuvo dolor, dice que Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado. Y ahí se detienen muchas cosas en nuestra vida. Ahí hay un stop a Satanás. Hay un stop a la vergüenza. Pero la fórmula ideal y absoluta es Jesucristo, el Cordero Santo, que dijo Juan, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la vergüenza, bien, que quita la culpa, cuando con sinceridad vamos ante Él y nos humillamos y le confesamos todas las cosas, todos los pormenores, le contamos, le hablamos. Las personas van a un psiquiatra y le hablan de su pena y tristeza. Nosotros podemos hacerlo en nuestra casa o usted puede escribirnos y compartir con nosotros su necesidad. Y a través de la Biblia encontramos respuesta, cualquiera que sea la necesidad. Usted puede contarle a Jesucristo, al Padre Celestial, cuál sea su vivir, cuál es el escarnio, cuál es su temor, cuál es su vergüenza. Y Él jamás te rechazará. Si con sinceridad, contrición de espíritu, nos rendimos delante de Él. Y no hay nada que hayamos hecho que Él no pueda blanquear nuestra vida y limpiarnos. David fue un ejemplo de ello.
falló a su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, y se arrepintió, buscó su misericordia. Y así actuó en su vida también. Conforme a la misericordia Dios tuvo con él, así hizo con sus adversarios, con familiares, con la persona que lo adversaba en el reinado. Mejor cuando veía una confrontación, prefería andar en cueva, no le daba vergüenza. Dice, no quiero derramar sangre en mi pueblo, en mi país, en mi familia. Huyó de Saúl, se escondió en cueva, no le dio vergüenza. Se escondió de su hijo que lo perseguía también por el reinado. Y así otros adversarios. Y él no le dio vergüenza irse a otro lugar porque recurría a su Padre Celestial. Y esa es la respuesta al pecado y la vergüenza en nuestra vida. Refugiarnos en Dios. Buscar su misericordia. El lavamiento de la culpa y los pecados que hayamos hecho y confesarlo. Hacer el bien. David dio muestra también de que aún a su adversario, estando reinando ya en plenitud y afirmado, a los descendientes de sus adversarios, aún a sus enemigos, le hacía bien, tenía misericordia, hasta le guardaba luto a sus enemigos. A los que lo querían hacer mal, le guardaba luto. A los que lo persiguieron, le devolvió herencia, le hizo bien. Y esa es una de las maneras de deshacernos de la vergüenza. Pero primero que venía Jesucristo, a los mandamientos de Dios y hacer el bien. Es una manera de superar la vergüenza en nuestra vida, porque constantemente fallamos, cometemos errores, pero haciendo el bien siempre vamos a buscar una senda más segura en nuestra vida. Dios va a cuidar más de nosotros y guiarnos cuando vivimos haciendo el bien, pensando en lo bueno. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son siempre para bien con nosotros. Cuando vienen pensamientos de mal a nuestra mente y pensamientos son de Satanás. Que el Señor los reprenda. En Dios los pensamientos son de vida, de bien, de gozo, de éxito, de salud, de alegría. Cuando vienen pensamientos negativos, no vienen de Dios, vienen del infierno. Pero para eso, para superar eso, tenemos que andar en la palabra de Dios, humillado ante Dios, buscando de la vida que enseñó el Mesías, Yeshua, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Cordero Santo, para superar la vergüenza. David no tuvo vergüenza en diferentes circunstancias y situaciones. Y hay uno que enseña grandemente lo que es superar la vergüenza, el Hijo de Dios, Jesucristo, que siendo quien era y su condición y sabiendo quién era, cómo se humilló, cómo anduvo haciendo bien a todos, cómo a los más débiles lo trató, cómo a los más rechazados, cómo lo trató. Esa es una manera de superar la vergüenza y la culpa. Pero eso solamente podemos conseguirlo a través de Él, a través de su poder, de su presencia, de su palabra y su enseñanza. Es superar toda vergüenza en nuestra vida, que es la que lleva a la autodestrucción, al suicidio y a una cadena de males que se vuelve un círculo vicioso en el ser humano. Por eso las personas no pueden salir del vicio o de la inmoralidad sexual, de cualquiera que se nombre que esté practicando. Primero porque no reconoce su pecado, no es sincero ante Dios. Por eso no somos libertados, cuando no somos sinceros. Entonces, de la única manera es que el Señor Jesucristo tome control de nuestra vida, lo obedezcamos, seamos de Él, no humillemos delante de Dios. Y la vergüenza es superada. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, no es que no vayamos a tener problemas, porque es una demagogia religiosa de muchos que te ofrecen prosperidad y éxito
y que va a estar bien todo el tiempo. No, los problemas llegarán, las dificultades llegarán, las pruebas llegarán, enfermedades, dolor. Pero hay en alguien que superamos la vergüenza, el dolor, la enfermedad, el terror, el temor, las pruebas, las necesidades, que Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a darnos enseñanza de vida por medio de los mandamientos, de sus enseñanzas. Y dejó a los apóstoles que alumbraron con otras más enseñanzas. Y esa es la manera de superar la vergüenza. No hay otro consejo para el ser humano. El de la Torá, los primeros libros, los profetas, la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo predicó los primeros libros y los profetas y los apóstoles. Y allí hay reglas, sabiduría para superar la vergüenza. Así que te invitamos a que nos escriban, nos cuentes tus inquietudes, tus preguntas, si tiene alguna necesidad de orar o recibir algún consejo. Escribe a tu hermano, Felipe Batista, que a través de la Biblia tenemos enseñanza y revelación del Espíritu Santo para tratar diferentes asuntos en nuestra vida como seres humanos, porque todos fallamos, tenemos dificultades. Pero la vergüenza es que lleva a la subsecuencia de error, la culpa, a vicios, a autodestrucción, como en aquellos personajes que hablamos, David, Esaúl, Judas, otros más, Caín. No deje que Caín se apodere de tus emociones y sentimientos y de tu alma. No deje que como Saúl, el orgullo, la soberbia, se apoderen de tu vida, sino que como la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo anduvo haciendo el bien. No tuvo prejuicio con nadie, aceptaba a todos, perdonaba. Dice en Lucas capítulo 23, que los gobernantes en aquel entonces, cuando fue al sacrificio de la cruz, del madero, se burlaban de él, lo humillaron, lo vejaron. Y relata Lucas capítulo 23 que él dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Estaba en lo que se puede llamar en lo máximo de la vergüenza del ser humano. Lo desnudaron, lo escupieron, se rieron de él. Le pusieron un bastón de madera burlándose de que era rey, una corona de espinas. Lo abofetaron, lo escupieron. Y teniendo poder él. Y no se llenó de soberbia. No se llenó de orgullo. Porque eso es lo que lleva a la vergüenza. El pecado. Es el pecado que lleva a la vergüenza. No hay que buscar antropología, sociología, psicología ni psiquiatría. El pecado lleva a la vergüenza. Pero hay un antídoto al pecado. El sacrificio de Jesucristo, su enseñanza, la palabra. Y podemos superar cualquier tipo de vergüenza, de pérdida, de necesidad, de cualquiera que sea nuestra situación en la vida. La superación de la vergüenza está en el perdón de los pecados y en el amor de Jesucristo. Por eso Jesucristo supo superar todas esas situaciones por el amor. Dice en Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 20, que cuando oímos el buen consejo y hacemos buen consejo, cubriremos multitud de pecados. Una de las maneras también de hacer el bien es cuando vemos a alguien que está en dificultades, es no avergonzarlo, ni burlarse de él o de sus familiares. Porque con la medida que mide va a ser medido. Dice, si actuamos, pensamos como Dios tiene pensamiento para nosotros,
También superaremos en cualquier momento que se llegue a nuestra vida cualquier condición de vergüenza, de culpa, de error, de falta, de pérdida que tenemos como seres humanos. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo actuar con amor? Eso podría ser un interrogante. En la Biblia enseña cómo actuar con amor. Jesucristo enseña cómo actuar con amor. Escríbenos. Y verás cómo superar la vergüenza. Porque la vergüenza te esclaviza, te somete a condición de autodestrucción y de una cadena de errores y su secuencia de fallas. En la Biblia nos enseña, te hemos compartido textos, ejemplos, enseñanza, pero tenemos más revelación de la Biblia. Así que tu hermano y amigo Felipe Batista, en el amor del Señor Jesucristo, pide para ti que Dios te revele, te guíe en el camino de superar cualquiera sea tu dificultad y situación. Y nos puede escribir y compartir con nosotros a Bethesda Misión Internacional. Y compartiremos o nos cuenta tus inquietudes. Porque quien liberta y trae la paz es Jesucristo en cualquiera de esa situación de vergüenza, de culpa y de pecado en la vida. Así que shalom y hasta una próxima ocasión. Tu hermano y amigo Felipe Batista, nos puedes escribir a bethesdami12@gmail.com, comentarnos o presentarnos cualquiera que sea tu necesidad por la que tengamos que orar. En el nombre del Señor Jesucristo. Shalom.